Conversando con Juanma, toma uno. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Conversando con Juanma. Hoy tengo el privilegio de entrevistar a una invitada muy especial, Lisbeth Hitomi. ¿Cómo estás, Liz? ¿Qué tal tu día? Hola, súper bien, estoy muy feliz y emocionada de estar aquí contigo y a ver qué sale. Qué bueno, Liz. Liz, me comentaste que estás a punto de ser políglota. Sí, la verdad es que me encanta aprender idiomas y esto viene de mi familia habla 3 idiomas, una de mis hermanas habla 4 idiomas y yo también quiero incluso hasta pasar la ¡Hala! DAIA. O sea, ya tienes dos, o sea, eres bilingüe. Tengo, claro, o sea, el inglés, francés y bueno, español. Estoy en camino por el portugués y después del portugués estoy entre dos, que puede ser italiano o chino mandarín. ¡Hala! ¡Qué interesante! Pero me encanta todo lo que tiene que ver con aprender sobre otros idiomas, culturas también. Es muy bonito. Claro, es chévere porque cuando aprendes un idioma no solo es como que aprendes netamente a aprender las vocales, el vocablo y en sí la lengua, ¿no? Sino también aprendes sobre la otra cultura. Porque si bien, Por supuesto. si bien es cierto, la lengua influye mucho en cómo lleva a una sociedad. Ajá, así es. Sí, Es, totalmente de bien- acuerdo. es bien chévere porque, o sea, es completamente la manera de pensar de un estadounidense, de un francés, de un portugués o de un brasileño es totalmente distinta a la de nosotros, ¿no? Claro, involucra más allá de que solo comunicarse, o sea, es muchísimo más. Qué Es por eso chévere, que me llama bastante la atención. qué chévere. 4 idiomas, qué locazo. Yo estoy con el inglés y ahí le estamos dando. Poco a poco. Sí. ¿Vienes de pasear con Auri? Sí, justo ahorita está aquí, a ver, lo voy a mostrar. Aquí está, tiene 2 años, ya va por el tercero, y paseamos todas las tardes alrededor de 1 hora, cosa que se distrae, pero durante el día sale como 3 veces. Me encanta pasar tiempo con él, es muy sanador. Qué lindo. He visto que tienes mucho en tu Instagram, eres muy activista de los derechos animales, más que todo sobre el maltrato que sufren los perros. Así es. Desde que tengo a Auri me empaticé demasiado con todo ese tema y intento proteger y también ser parte de estas campañas, albergues, de todo lo que sale relacionado a las mascotas. También he intentado, la verdad, ser más allá que solo empatizarme con los animales o gatos, sino con los animales en general, pero es todavía como que un poquito difícil porque he querido muchas veces ser vegetariano, por ejemplo, no consumir animales, pero el proceso no es fácil, no es de la noche a la mañana, o en mi caso no ha sido así. Lo he intentado por 3 meses, me ha ido súper bien, pero siempre va a haber algo, no sé, como el pollito a la brasa, por ejemplo, y me da pena, siento mucha pena porque digo, a mí me encantan los animales y todos los animales, puedo tener una vaca, un pollo, un conejo, pero es eso, o sea, estoy entre esa lucha de poder intentar llegar a hacerlo por completo. Claro, Mana, ¿qué opinas sobre adoptar? O sea, ¿estás en esa posición de que se debe adoptar o se debe comprar? Porque siempre he escuchado mucho esa discusión de o comprar y adoptar. Cuál es tu forma de pensar y tu postura en eso? Bueno, en mi caso, Auri es completamente, se podría decir adoptado porque los papás los tiene un primo, entonces me lo regaló. Yo nunca he estado de acuerdo con el tema de comprar porque es todo un mundo de malicia, o bueno, así lo tomo, ¿no? Ya que maltratan o explotan a los padres que van a tener las crías que van a ser vendidas. Entonces, esa es la parte con la que no estoy de acuerdo. Pero de ahí, hay muchos lugares que he visto
en los que tratan a los padres con cuidado, los mantienen bien, luego tienen las crías y bueno, esas crías hacen negocio. Por ese lado es como que digo, bueno, quien lo quiere comprar, quien quiere ser parte de eso, no se puede hacer nada, ¿no? Porque al final está esos dos bandos de tener una mascota de raza a tener una mascota, Auri, a tener una mascota que no lo es. Entonces, al final para mí una mascotita es una mascotita, sea como sea, es hermoso, te cambia la vida. Entonces, quien lo quiera hacer, que lo haga, ¿no? Pero personalmente no estoy a favor. Tienes razón. Hay muchas mafias que lucran. Me acuerdo que he visto muchos videos en Instagram de gente en el centro de Lima que tiene a los cachorros en una mochila o los tienen en las Ajá, jaulas también. Y esa manera es muy cruel, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me regresaba a mi casa en Sucre había una señora que tenía así una jaula y adopta un perro, llévatelo. Me pareció muy chévere la propuesta porque me imagino que, bueno, si no se llevan el perro a un hogar, ella se los lleva a su casa y los alimenta y los tiene, ¿no? Para que así puedan adoptarlos. claro, claro, esa es una manera más como que llamativa de que las otras personas vean al perro y ya se lo quieran llevar, ¿no? Pero por el lado de las compras, que los venden, justo ayer pasé por esa zona que me dices, era la primera vez que pasaba por esa zona y te juro que me dolió bastante porque tienen a todos los cachorritos dentro de una mochila, aplastados uno sobre otro, y los que tienen suerte sacan la cabecita para poder llamar la atención, ¿no? De los demás. Pero ellos no saben ni lo que está pasando quienes los venden los agarran como cualquier cosa y los levantan y los ponen en el piso y son el centro de atención, ¿no? Es muy triste. Sí, sí, muy triste también con el hecho de los perros callejeros, creo. O sea, a mí me da mucha pena y esto te lo cuento. Hace años cuando yo estaba acá, recuerdo que por mi casa pasó un gato, un cachorrito, muy herido, por decir, desnutrido, moribundo. Y lo cuidé por 3 días y, bueno, lamentablemente no pudo sobrevivir, pero me dio mucha pena porque, ¿qué habrá pasado ese gato, no? Al llegar lo habrán botado y esto. Y a Claro. veces admiro mucho a la gente que a los perros de la calle les da comida. Hay sitios donde se les da comida, tienen platos, tienen agua, se les Ajá. lleva, tratan de esterilizarlos también. Sí, sí, es muy bonito. Tengo la suerte de pertenecer a un grupo que se llama Machitai. Bueno, está en Instagram y ellos recolectan, por el momento, por el tema de COVID, solo dinero, pero antes lo hacían presencial, que podían haber voluntarios para que vayan a los albergues a limpiar, a pasear. Por ahora todo es virtual, pero se puede donar y ellos compran los alimentos y dan a diferentes albergues. Por ahora están ayudando a 8, así que yo también soy parte de eso y me encanta. Qué lindo esa manera altruista, ¿no? De no pensar en ti y ayudar a los animales, ¿no? O sea, de una u otra manera es una manera muy linda. ¿Cómo llegaste a ese centro? A ser parte de... Ah, lo vi por Instagram, pero ya llevaba tiempo buscándolo. Hay muchos albergues, la mayoría están por la parte norte de Lima. Em, entonces, estaba buscando las páginas de los mismos albergues. Ellos también reciben donaciones, pero justo me encontré con esta y esta es más como general, ¿no? No solo apoya a un albergue, sino a 8. Entonces, porque también felizmente tienen a otras personas que colaboran, que contribuyen. Entonces, es todo un grupo grande, la verdad. Y ya pues los encontré así buscando. Qué lindo. ¿Sabes? ¿Desde cuándo tienes ese gusto por los animales? Porque por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ir al zoológico recién a los 18 años. La primera vez que fui a un zoológico fue a los 18 años y fue completamente distinto a cómo tal vez lo pude haber visto como a los 7 8 años, que, un león o un gato, sino lo vi más como que, pucha, el animal está desnutrido y me daba mucha pena.
Ajá. esos lugares. ¿Cómo surgió así realmente esa pasión por ir un poco más allá de tener un animal y, ay, qué lindo, lo quiero, lo cuido, sino como que hacer acción, ayudar a otros animales? Claro, definitivamente la parte que tú has dicho yo también la he pasado. Al inicio cuando era pequeña, iba al zoológico, al Parque de las Leyendas, era como que, wow, mira tal animal, qué chévere, y por allá otro, y aquí hay un montón, y qué bonitos todos, ¿no? Pero luego cuando uno crece y también madura, es parte de, se da cuenta que ese animalito lleva en cautiverio mucho tiempo, lleva encerrado, que no sale, no conoce su hábitat natural, entonces, qué pena. Ahora, bueno, ya no voy a un zoológico, pero si tuviese la oportunidad otra vez, me daría mucha pena, la verdad. Aunque estos animales ya están acostumbrados a, porque incluso nacen ahí y no conocen otra parte más allá. Sin embargo, es triste eso, es triste que no estén con los de su especie, que no hagan las cosas que hacen los de su especie, que no disfruten de esa libertad y que simplemente sean como que algo para ver y pagar por eso. Entonces, es muy triste, yo también lo he pasado, pero todo esto de ser muy amante de los animales nace porque mi familia es, o bueno, pertenece a, ¿cómo podría decirlo? Tienen casa en el campo, contribuyen mucho con esto de tener sus animalitos y poder convivir con ellos. Entonces, yo he crecido así y yo he tenido hasta caballo, te lo juro. Cuando era pequeñita y cuando iba muy seguido a la casa de mis abuelos, entonces era como puro campo y había muchos más y todo era bonito, o sea, todo era muy cuidado, muy preservado. Entonces yo fui creciendo con eso, con que yo podía estar y sentirme bien con cualquier animalito, cualquier especie. Bueno, esto sin involucrar a los que son ya, o sea, peligrosos, ¿no? Eso es Claro, otra cosa. claro. Pero de ahí con los demás, sí, me fascinan, me encantan las vacas, cabras, ovejas, o sea, absolutamente todos los animales. Qué chévere, por donde yo vivo solo hay, me acuerdo que todas las mañanas pasaban las ovejas, tengo un amigo que cría caballos Ajá. y era muy chévere, más o menos en la tarde que pasaban 8 o 9 caballos por mi casa, con su sonido tan particular. Claro, bueno, Era, eso yo lo he tenido de cerca, yo lo he tenido en mi familia, entonces ha sido súper asombroso crecer con todo eso y también me ayudó a empatizarme más con los animales. claro. Sí. ¿Cómo fue esa infancia? De, Muy bonita, tengo recuerdos hermosos porque mi familia siempre ha sido de aquí, de allá, o sea, de diferentes lados de Perú. Entonces, siempre he estado como que movilizándome en vacaciones, cuando ya no tenía las clases, cuando era más chiquita estaba siempre en la casa de mis abuelitos, que no es aquí en Lima. Entonces, yo tenía esa facilidad de poder conocer diferentes zonas del país y, y quedarme con muchas costumbres. Entonces, mi infancia ha sido muy bonita. Lo único que ha sido chocante ya cuando fui creciendo y me fui dando cuenta es que mis papás no estaban todo el tiempo conmigo por lo que trabajaban. Entonces, yo cuando tenía actuaciones en el colegio o presentaciones, lamentablemente mis papás no podían ir por el trabajo. Eso ya es algo que uno de grande entiende mejor, ¿no? Pero sí, de ahí muy bonito, aprendí muchas cosas, como te había comentado, mi familia es trilingüe y yo crecí con dos idiomas a la vez, que era el español y el francés, entonces mi infancia ha sido muy, muy grata. qué lindo. Sí, fuera de, también parte lo he vivido porque, o sea, de una u otra manera, mis papás también son un poco personas un poco ocupadas, ¿no? Y tal vez ahora ya lo entiendo más y no pasa nada, pero sí he tenido que muchas veces tener, por ejemplo, actuaciones del Día del Padre, Día de la Madre,
en donde mis papás no estaban, y es como que de chibolo te choca. Yo recuerdo una bien claro que mi papá es pastor evangélico y siempre lo invitaban a diversas iglesias. Entonces, en un día del padre, yo recuerdo que mi papá llegó como que un poco tarde o estaba viniendo de Lima y yo como que quería estar en una actuación que no me dejaron. Y creo que vino, me recogió y nos fuimos y lo único que hice fue llorar, ¿no? Y era como que tal vez como mi papá como que no lo entendió, pero ahora cuando como que lo hablamos me dijo como que pucha, sí, pudimos ser un poco ausentes, pero ya como que uno de grande ya lo entiende, ¿no? O sea, aunque por creo que, supuesto. creo que lo correcto debería ser igual como que darse el tiempo o en estos momentos, en estos tiempos se debería tener un poco más de comunicación con los padres, ¿no? Como que estén un poco más presentes con sus hijos, porque uno no sabe, ¿no? De una u otra manera esas cosas te marcan. Exacto, exacto. Como tú lo has dicho, a mí también, yo también tengo recuerdos en los que presentaciones del Día de la Madre o el Padre, que otros compañeritos sí tenían a sus papás como público. Y yo sentía como que yo a quién le estoy presentando esto si aquí no está ni mi mamá ni mi papá porque están trabajando. Entonces sí, de pequeñito te va marcando y de repente en ese momento ya también se te olvidaba, ¿no? Porque te cruzas con otra cosa, te concentras en otra cosa y ya qué le vas a estar contando a tu papá o a tu mamá de la noche, oye, me sentí mal, porque de niñito uno simplemente pasa las cosas, pero sí se queda con eso. Ujú. Entonces sí, es bueno. Ahora, también comunicarle a los padres que sean un poquito más presentes, ¿no? Yo sé que el trabajo da la vida que uno quiere, pero no todo es el trabajo. En este caso es bueno siempre compartir momentos porque eso es inigualable. ¿Crees que tal vez la ausencia de tus papás o ciertos tipos de problemas que tuviste afectaron en tu adolescencia? Porque tú tienes una historia que está en TikTok, por si la quieren ver. Una Ujú. historia donde empezaste a hacer ejercicio y para mí me parece una historia alucinante de cómo tú tomaste la decisión y la determinación de empezar a hacer ejercicio, ¿no? Pero al comienzo, o sea, ¿tuviste algún factor determinante que causara todos esos, ¿cómo decirlo? Cosas que provocaran sobrepeso, como contas? Claro, en este caso, por ejemplo, bueno, mamá y papá estaban trabajando todo el tiempo, yo estaba en casa, pasaba por la adolescencia y tú sabes que uno en la adolescencia tiene cambios muy bruscos, las cosas comienzan a chocarle de otra manera. Entonces, en ese momento yo intentaba llenar como los vacíos que sentía comiendo. O sea, yo era feliz comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y no medía, pero no era una comida sana, no era una comida que me beneficie en algo, era pura chatarra. Entonces, todo eso en un producto de un tiempo cortito empezó a causarme sobrepeso. ¿Y qué pasó? Me llevan al doctor, a la clínica, me evalúan y hubo una palabra que quizás no habrá sido intención del doctor, obviamente, quizás no tuvo mucho cuidado, pero él dijo, o sea, en el consultorio que estábamos, la persona que me cuidaba en ese momento y yo, porque mi mamá no estaba, eh, dijo, esta niña está con sobrepeso. Y la manera en la que lo dijo fue que a mí me cambió mi forma de sentirme, porque yo no me sentía mal estando de esa manera, o sea, como estaba. Si me decían de repente, oye, evita ciertas comidas, yo lo podía tomar como que, bueno, ya, normal. Pero la forma en la que lo dijo el doctor cambió por completo el chip que yo tenía sobre cómo sentirme acerca de mi apariencia, de cómo estaba. Entonces, mira, eso fue cuando tenía 12 años, por Wow, ahí. Me marcó muchos años de wow. los que seguían. Y entonces yo en ese momento pasé por todo un proceso muy difícil que fue que empecé con un TCA, que es
fue anorexia nerviosa. Yo tuve anorexia nerviosa, llegué a pesar 36 kilos y un poquito menos. Entonces, yo no quería comer, para mí era muy difícil poder verme al espejo y sentir que estaba bien. Yo me veía al espejo y en mi cabeza siempre estaba, esta niña tiene sobrepeso, esta niña tiene sobrepeso. Y así por muchísimo tiempo. Entonces, incluso, uy, se me cayó el arete. Incluso fui a diferentes psicólogos para que me puedan ayudar. Lo conversaba con mis papás, todo el mundo estaba preocupado por mí en el colegio, mis amigas, mis amigos, mi familia, porque yo cada vez estaba más delgadita y el problema era que yo ya no entendía o no quería retener las palabras de ya, o sea, de aquí en adelante ya pasó y concéntrate en mejorar cómo está tu salud ahora, porque no está bien, evidentemente. En mi cabeza seguía solo, esta niña tiene sobrepeso. Y yo me miraba al espejo y era como que, o sea, yo seguía como había ido a esa vez en el consultorio. Entonces hubo un tiempo que estuve así hasta que dije, bueno, atravesé un momento muy difícil. Fui a la clínica otra vez, pero ya porque era más grave lo de la anorexia. Entonces, en ese momento, yo ya estaba un poquito más grande, entendía mucho mejor y dije, esto no está bien, o sea, que yo quiera mantenerme en un estado físico en ese momento, ¿cómo decirlo? Como que bien, no implicaba a que me esté matando, porque estaba matándome. Entonces, busqué muchas formas en el sentido de cómo puedo hacer para sentirme bien con esta forma de que yo me había quedado con que no estaba bien físicamente, pero quería mejorar cómo estaba en ese momento, que era el tema de la anorexia. Entonces, ahí fue donde empecé a agarrarle como ese interés a los ejercicios, porque dije, entonces con los ejercicios yo puedo comer todo lo que a mí se me antoje, pero luego se va a bajar. Mm. Cabe recalcar que esto aún seguía siendo hace años atrás. Ahora mi pensamiento es otro. Pero en ese momento era como que, ok, voy a subir otra vez de peso, voy a mantener un peso más estable, pero al hacer ejercicios se me va a ver bien físicamente. Entonces como que todo el mundo gana aquí. Todos vamos a estar felices con esto, incluso yo. Entonces así es como empecé a hacer ejercicios. Todo a base de cómo me iba a ayudar físicamente. Ahí todavía no veía el tema de la salud, estaba muy cegada. Y ya, pues, así fue donde empecé ese cambio de tener sobrepeso a estar en anorexia y luego a tener como que un físico estable, de una persona saludable, entre comillas, porque igual comía cosas que no me ayudaban en nada, ¿no? Pero con el ejercicio como que se bajaba. Entonces, ya fue hasta, ¿cuándo habrá sido? Ahorita tengo 22 años, hace unos 4 o 5 años que ya me di cuenta del verdadero significado que es hacer ejercicios y comer saludable y centrarse solo en hacerlo porque te va a beneficiar en el sentido de tu salud. O sea, cuánto esto te va a aportar, cuánto esto te va a ayudar. Y sí, aparte le genera un plus en cómo te va a gustar físicamente verte, ¿no? Porque al final el cuerpo es un molde. Entonces, si tú haces ejercicios, si tú mantienes una vida sana, saludable, vas a tener el resultado que tú vas a querer, ya sea perder grasa, tener masa muscular, ganarla. Entonces, eso ya obviamente lo adquirí con el tiempo, pero al inicio empecé todo de una manera no muy buena, por así decirlo. Wow, sí, sí, es fuerte que una simple palabra haya provocado tanto y tanto dolor en ti, ¿no? O sea, y ahí uno se da cuenta de cómo ahora una simple palabra de como estás gordo
o estás muy flaco, o eres, por ejemplo, a mí también me afectaba mucho las palabras. Recuerdo que en cuarto de secundaria me gustaba una compañera, ¿no? Y me dijo que no iba a estar conmigo porque era muy gordo. Y era como que, así, tal cual que me dijo eso y yo dejé de comer también. Y me dio indigestión, creo. De ahí empecé a hacer deporte, pero siempre como que aún así en el deporte mis amigos me excluían mucho porque no era tan bueno en el fútbol como te lo había comentado, hasta que encontré el atletismo, ¿no? Hasta que encontré el atletismo y pude saber lo que realmente era más o menos llevar un estilo de vida saludable. Y ahora nos damos cuenta de cuán importante es aceptar nuestro cuerpo, ¿no? Claro, Aún así, y cuán importante es cómo decimos las palabras, porque mira, una palabra cambió tu vida por muchos años. ¿Cuánto o cómo hubiera sido la cuestión si ese doctor hubiera tenido, como dices, ¿no? un poco más de tino y hubiera dicho, debe dejar de comer comida chatarra o tiene que empezar a llevar una dieta mucho más sana que ujú, a dar con un comentario muy desatinado? claro, claro. O de hecho, decírselo de repente a la persona que estaba conmigo, pero no de esa manera a mí, sino como tú dices, porque estaba tratando con una, en ese momento, niña. O sea, Tenías 12 años, claro, 12 años, 12 años. eh, uno no es maduro, no entiende todavía las cosas como a los 14 15 y eso. Pero bueno, es totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, de repente si hubiera usado otra palabra o si hubiera hablado conmigo, como tú dices, diciéndome como que es mejor que evites ciertos alimentos que no te van a beneficiar en nada, entonces uno se lo queda de otra manera. Pero bueno, también por lo que pasó esa vez con ese doctor, yo yo entendí muchas cosas, entonces, bueno, es parte de, me tocó esa parte, viví todo lo que viví y ya, pues ahora estoy donde estoy después de haber aprendido todo eso y cada vez que tengo la oportunidad de poder ayudar a alguna de mis primas o a alguna de las primas de mis amigos que han pasado por eso o están pasando por eso, porque sí tengo o he tenido personas en mi entorno, pequeñas, adolescentes, que justo también por esa edad pasan por este tipo de como no saber cómo tomar eh, esos cambios, cuánto afecta que alguien te diga algo sobre tu cuerpo también, sobre todo a esa edad que se experimentan muchísimos cambios y la mayoría físicos. Entonces, es muy complicado, la verdad. Siempre hay que tener cuidado de cómo uno se va a dirigir hacia la otra persona, a cualquier edad, incluso hasta a la que tenemos ahora, igual. Y eso también de estar opinando sobre el cuerpo de los demás, ya no es. Sí, es algo que ahora creo que nosotros tenemos mucho más conciencia de lanzar un comentario desatinado. Sí, siento que antes te decían, estás muy gordo, o estás muy flaco, o eres muy chato, y tal vez la gente sí le dolía, pero no lo decía. Ahora creo que somos un poco más, ¿cómo decirlo?, atrevidos, de como que, sí, pues soy así y me gusta ser así. Claro, ¿o qué te Como, importa? No es tu exacto, cosa. Ajá. exacto. ¿Sabes? Algo también que rescato mucho, que lo vi en cuarentena, es que es el reto de los 22 días, que me parece algo espectacular que hayas hecho, porque sí, tal vez no es como que seas una persona que sepa mucho del gimnasio, no eres nutricionista, pero tienes una historia y la acabamos de escuchar, así que hayas tomado esa iniciativa de que otras personas empiecen a tener un poco más de conciencia con su cuerpo y decir como que, o sea, el ejercicio te puede ayudar a ciertas cosas y no solo como que, sino, no decirlas, sino hiciste un grupo. Ujú. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo nace lo de Reto 22? Bueno, todo este tiempo en cuarentena ha sido muy complicado,
uno también experimenta como una montaña rusa de diferentes emociones, sentimientos. Entonces, yo quería contribuir en el sentido de, me gustaría poder ayudar a que otras personas se distraigan también un poquito, que salgan de su rutina de trabajo o estudio y que también se dediquen un poco de tiempo a sí mismos, ya sea haciendo cualquier tipo de ejercicios, pero en este caso el mío era más centrado en funcional. Entonces dije, ok, me gustaría hacer un grupo, crear un grupo en el que podamos hacer ejercicio vía Zoom, porque todo fue vía Zoom. Ahora, si bien no soy entrenador, no soy nutricionista, y eso estaba más que claro, incluso cuando lo publiqué también lo dije, ¿no? O sea, a mí me falta muchísimo para aprender en el tema de los ejercicios. He adquirido mucho de posturas, de cómo saber hacer bien los ejercicios, entonces eso es lo que quería compartir, pero también quería recibir eh, más información, porque con estas personas con las que me iba a reunir e iba a hacer el grupo, sabía que también iban a tener cierto conocimiento de los ejercicios y que no necesariamente iban a ser los mismos que yo ya tenía. Entonces, eso era lo que me llamaba muchísimo la atención. No solo era crear un grupo y decir, ok, yo sé estos ejercicios y yo los voy a hacer así y ustedes me van a seguir. No, era más de, yo sé hacer esto y ¿qué sabes hacer tú? A ver, compártemelo y entre todos vamos a ayudarnos a ser mejor, o sea, en el sentido de poder hacer más ejercicios, de llevar una vida más saludable, entre todos nos vamos a apoyar porque también había sido vía WhatsApp y era que todos los días hablábamos, todos los que querían obviamente dejar algún mensaje, ¿no? Y era muy bonito porque siempre estaba eso de, chicos, no se olviden de tomar agua, o alguna otra persona preguntaba, ¿y qué puedo comer en el almuerzo? ¿Qué me sugieren? Y algunos decían, puedes prepararte tal cosa, o de repente, ¿qué clase? Por ejemplo, no podía estar para la hora en la que todos nos íbamos a reunir a hacer los ejercicios, entonces decía, me gustaría trabajar, no sé, la parte de espalda, ¿qué tipo de ejercicios puedo hacer? Y no solo yo le contestaba, sino también otras personas que estaban en el grupo. Entonces, al final se hizo como una comunidad chiquitita. Bueno, digo chiquitita porque, o sea, ¿cuántas personas eran? Era, 15, no, eran 20. 30. O sea, eran 30, pero los que más hablaban eran 15, 20. Entonces, bueno, hicimos nuestra pequeña comunidad entre todos. Para esto eran personas que no conocía, o sea, estaban mis amigos, estabas tú también, pero habían otras personas que no conocía, que las había sumado al grupo por Instagram. Entonces, fue muy lindo porque al final conocí a un montón de personas que hasta ahora tengo como contactos en WhatsApp. Y yo no soy de tener a cualquier persona en WhatsApp. A mí me gusta que WhatsApp sea más como que de mi círculo, ¿no? E Instagram, bueno, Instagram es público. Entonces, me he quedado con en realidad todas las personas que estuvieron en el grupo. En mi WhatsApp a veces me responden historias, yo también respondo las de ellos. Y al final fue muy bonito. Me gustó compartir mis conocimientos y también recibir lo que los demás tenían por dar. Y no solo a mí, sino también a todo el grupo. Entonces, Reto 22 de verdad que fue muy hermoso. Me sentí muy feliz de haberlo iniciado, de haber tomado esa iniciativa y decir, ok, quiero hacer algo diferente, pero no quiero hacerlo solo yo. Quiero tener a más personas a mi alrededor que también juntos sumemos para todos, porque el beneficio era para ellos y también era para mí. Así que fue muy bonito, me gustó bastante todo ese proceso. Mira, me quedé con una experiencia más. Al inicio tuve muchos nervios porque decía, wow, ahora de repente me pueden criticar diciendo, pero si tú no eres entrenadora, pues tú no sabes ni has estudiado para eso. Y no era eso a lo que yo quería centrarme. No era, Lisbeth,
diciendo qué cosas van a hacer los demás, sino era Lisbeth compartiendo sus conocimientos o lo que yo ya tenía y que también recibirlos. Entonces, me encantó Wow, muchísimo. wow. Qué hermoso es tener esa comunidad, ¿no? Para mí es algo muy gratificante de que entre todas las personas ese tú me sumas, yo te sumo, tú me ayudas, yo te ayudo. Y qué bonito que lo generaste, la verdad. No sé cuándo piensas volver a hacerlo, ya tú verás el tiempo indicado, pero para los que quieren hacer ejercicio, todo, estén muy pendientes a Liz. O sea, lo de Reto 22, yo me acuerdo que entraba a las clases cuando estaba en la chamba, pero me quedaba y yo veía y tú decías, ya, este ejercicio. Y es como que no solo te hacías el ejercicio, sino después veías cómo lo hacían los demás y te ponías a motivarlos, que era como que bien chévere, y decías, indicaban las posturas y todo, y bueno, fue una etapa muy linda. ¿Para qué? Me, me, mo- Sí. me motivó a levantarme de la cama y hacer ejercicio ahora por mi cuenta siempre, y siempre te estoy escribiendo como que, oye, quiero hacer esto, ¿qué te parece? Y siempre es bueno tener esa pequeña, como dices, ¿no? Comunidad, contar con esas personas con las que se motiven a sí mismos. Ajá, todos en grupo, sí, definitivamente me encantó haber hecho Reto 22. Bueno, como el mismo nombre lo hice, al final no fueron 22 días porque ¿qué pasó? Que me dio COVID y ya no pude continuar con estas reuniones grupales, porque bueno, es muy fuerte, ¿no? El tema del COVID a mí me dio súper fuerte, me tumbó 2 semanas por completo, entonces ya ahí se perdió todo lo del Reto 22. Sin embargo, antes de que eso suceda, había sido muy bonito. Me quedé con experiencias muy bonitas. Yo tengo clarísimo cómo es que hablaba con los demás, cómo nos motivábamos entre todos, cómo es que después de terminar los ejercicios habíamos creado como era un reto de, ok, ahora todos a la pared o todos hacen polichinelas por lo que dure una canción, que era 3 minutos con 20, entonces toda la canción, todos saltando así y deseando que la canción ya termine, o sea, era súper divertido. Y me encantó también poder hacer esto para ayudarme a mí en el sentido de que hay días en los que uno siente que no quiere hacer nada. Entonces uno se levanta con unas ganas de solo pasar el día sentado o echado. Entonces dije, mejor si yo me comprometo con otras personas, también sé que me voy a comprometer conmigo. Entonces es una manera de, ok, Lisbeth, no quieres hacer algo que sabes que te va a ayudar a estar bien después, pero en el momento a veces da mucha flojera. Sin embargo, ya no eres solo tú, sino también tienes a un grupo que está esperando por ti, así como también espera por otra persona, ¿no? Entonces me motivaba a estar motivada. Eso me ayudó bastante también a poder disciplinarme más. Qué bueno. ¿Cómo afectó el COVID en ti? O sea, fue fuerte, fue leve. No, fue muy fuerte. Yo incluso me arrepentí en el sentido de que al inicio, cuando todo esto recién pasó aquí en Perú, que fue en el 2020, que tuvimos el primer caso, que empezó la cuarentena completa, no sé si de repente a ti te pasaba, pero bueno, voy a generalizar un poco porque también lo he escuchado de otros amigos que tienen mi edad. Entonces decía como que, ok, si me da, yo estoy joven, yo hago ejercicio, yo me alimento bien, entonces no va a ser mucha cosa, ¿no? A que le dé a mi papá, que ya es una persona de la tercera edad, obviamente él ya va a tener otros cuidados, su riesgo es mucho más grande, yo de repente a mí me va a pasar más rápido, si es que en algún momento me da. Entonces yo estaba como que confiada, entre comillas, pero siempre teniendo cuidado para cuidar a mi familia y a las demás personas también. Entonces yo el 2020 me encerré por completo, no salía,
Sin embargo, el 2021, que ya fue este año, que las cosas aparentemente un tiempo estuvieron como que más tranquilas. Entonces yo dije, bueno, ya todo está como que entrando más a la normalidad, ¿no? Ya los centros comerciales abrieron, uno también que después de haber estado tan encerrado por mucho tiempo y que antes nunca había sido así, entonces tiene esas ganas de poder salir o de juntarse con sus mejores amigos, con círculos muy chiquitos, para poder compartir momentos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, voy a tener cuidado, igual me pongo doble mascarilla, tengo cuidado con el alcohol, esto que lo otro. Igual, seguía con ese chip de, si me da, yo estoy joven, todo va a estar bien. O sea, no me va a afectar tanto. Eso es lo que yo pensaba. Resulta, pasa y acontece que me da para darme una buena lección de que esas cosas no son así. Entonces, y de que este virus ataca y no importa edad, no importa lo que hagas, no importa tu condición, no importa si eres un atleta que todos los días hace ejercicios y come súper bien y se alimenta y se cuida y todo. No. Entonces me enfermé los primeros días antes de reconocer y darme cuenta de que ya, o sea, tenía todos los síntomas clarísimos, era como que tos seca, uno que otro estornudo, como que todo normal. Yo decía, de repente hay clima, algo está afectando, hasta que empecé a tener fiebre, me dan un poco de escalofríos, y dije, no, eso ya está extraño, ¿no? Entonces uno siempre googlea igual para buscar a ver qué puede ser, esperando que no sea lo peor. Y resulta que todo, o sea, todos los síntomas que yo tenía, absolutamente todos, daban con el virus. Y dije, no, no, o sea, me daba mucho miedo que me lo confirmen. Voy a que eh, para que me den los resultados, obviamente teniendo mucho cuidado y siempre avisando que estaba probablemente con el virus, ya me había contagiado quizás. Entonces me hago los análisis, cuando me dan los resultados sí era, y Dios mío, ahí fue como que un bajón. Y dije, bueno, aún no me siento tan grave, ¿no? Aparentemente parece como que un tema de la nariz, un poco de fiebre y ya. ¿Para qué dije eso? Al siguiente día nomás me tumbé por completo. La fiebre era muy continua, tosía a un punto de ahogarme, no podía hablar porque me faltaba el aire. Y obviamente mi papá se preocupó muchísimo. Felizmente teníamos un contacto que ya había tratado con muchos pacientes de COVID, entonces fue una persona que me ayudó bastante, obviamente un doctor, un especialista, así que esas 2 semanas fueron muy difíciles. Uno siente como si te hubieran atropellado 2 camiones y el cuerpo lo tienes completamente molido. No te da ganas ni de levantarte, ni de moverte, en realidad. Es muy pesado. Felizmente, y gracias a la vida, mi papá no se contagió, solo yo, en mi familia solo yo. A mí me aislaron por completo. Entonces, fue también un poco triste, ¿no? Porque uno está solo, te pasan la comida así como que ya, toma. Y todos bien cubiertos. Entonces, yo no podía acercarme a nadie, no podía estar con nadie, estaba completamente sola en una habitación. Fue muy difícil. Y al final me quedé callada con eso de, no, sí me da, yo soy joven. Eso no es cierto. Te da y te da súper fuerte. Wow, qué tanto afectó esto en tu salud mental? Porque como mismo hecho lo dices, ¿no? Es, por ejemplo, mi papá tuvo COVID Ujú. y a veces veíamos que la gente estaba... Yo estaba cerca de mi papá y, pucha, sí, también tuve esa de contagiarme, ¿no? Pero a veces me doy cuenta de que la salud mental cuando tienes COVID es como que muy, muy baja
porque piensas que todo el mundo, nadie se quiere acercar a ti, es como si nadie se quiere acercar, nadie quiere estar contigo, este, Miedo, ¿no? y, y, Obviamente. y es como que, o sea, ok, hay que tener cuidado, pero de una u otra manera el paciente también, de una u otra manera piensa como que, pucha, y si empeoro y si me muero, o sea, esa constante de que no puedes hablar con nadie de cómo te sientes y por el otro lado tienes un virus que ha matado a miles de personas. Sí. Entonces, ¿cómo manejaste o cuánto te afectó la salud mental? Fue muy difícil porque, como te había comentado, estaba sola en una habitación, no tenía nadie, recibía llamadas, sí, utilizaba el celular, pero llegué a estar tan triste de haberme contagiado, con tanto miedo, estando sola. Decía, Dios mío, o sea, ya quiero sanarme, quiero volver a estar bien, no me quiero sentir así. Encima, la soledad que te ataca a ese nivel es sorprendente y ya no puedes tener a nadie por más que quieras, a alguien cerca a ti como que para hablarle o para decirle cómo te sientes o siquiera para recibir un abracito chiquito, no. Entonces, y es totalmente entendible porque tienes un virus, o sea, tú ahorita eres una persona que, que puede contagiar a muchas otras, entonces no, tú tienes que estar muy aislado. Y sí, de hecho, a mí me daban ataques de ansiedad mucho más constantes. Eh, Me acuerdo y agradezco bastante que mi enamorado estuvo muy presente en el sentido de en las llamadas, porque cada vez que yo tenía algún ataque de ansiedad, yo llamaba y pedía ayuda y pedía que me escuchen y pedía que me hablen también. Por más de que en ese momento yo me cerraba y no quería soltar ni emitir alguna palabra, me calmaba bastante el saber que alguien estaba ahí conmigo, no físico, pero sí ¿cómo decirlo? O sea, ya no estaba sola, había alguien ahí. Ujú. Y sí, felizmente mi enamorado me ayudó bastante en eso. Él eh, me ayudó mucho con el tema de los ataques de ansiedad, a cómo controlarlos, cómo poder también controlar la forma en la que perdía ese sentido de se te olvida en ese momento incluso cómo llevar el ritmo de tu respiración. Uno termina como si hubiera corrido una maratón y se siente tan aturdido como si tuviera, no sé, ponte 50 personas aquí, nomás cerquita, hablándote o pasando y sientes eso de necesito aire, necesito poder desahogarme, necesito poder salir de aquí, o sea, quiero algo más allá, necesito soltarlo, necesito sacarlo. Entonces, felizmente sí, tuve muchas personas que me apoyaron en ese aspecto, pero más mi enamorado, y se lo agradezco. Gracias. ¿Sufres de ansiedad? Sí, a mí me diagnosticaron ansiedad y depresión a la edad de 17 años, sí. Entonces, es muy difícil. Yo antes de eso no sabía que podía ser eso, o sea, que ese podía ser mi diagnóstico. Cuando yo me sentía triste, soltaba la palabra cuando me sentía muy triste, podía soltar la palabra de, ay, me siento deprimida. Pero cuando fui creciendo y me di dando cuenta de lo que depresión significa y todo lo que implica, cambió bastante mi forma de verlo. Entonces, cuando me lo diagnosticaron para todo esto, ya había mucha historia atrás del por qué. Entonces, de todas las experiencias, de todo lo que había pasado, entonces entendí mejor, mucho mejor, que no estaba mal que yo, por diferentes
momentos de mi vida me sienta muy, muy triste y que ya había algo entonces que me decía, tienes esto y es por esto que te sientes así. O sea, es por esto que tu tristeza va a hundirse más. Entonces me sirvió bastante cuando empecé a recibir como tratamientos, cuando empecé a ir más seguido al psicólogo, que ya fue hace años en realidad. Y sí, ha sido un proceso muy, muy complicado. Yo siempre he considerado que mm, mi mayor detractora, mi mayor competencia es conmigo misma, con mi mente. Mi mente me juega muchas veces en contra y es muy difícil poder como controlarlo. O sea, de repente cuando uno esto se lo cuenta a otra persona que no ha pasado por situaciones similares o que no entiende a profundidad lo que la enfermedad significa, te dice como que no te sientas así o enfócate en otra cosa. Es como que yo lo intento, trato cuando pasa, pero no me resulta. Y me siento muy chiquita cuando a veces pueden soltar esos comentarios porque se hace ver como que si fuera una cosa de, ah, ya pasa, o sea, pasa la página o pasa de situación o pasa de sentimiento, ya, estate tranquila, cuando implica mucho más. Entonces, sí, pues Qué fuerte, es, ujú, es fuerte. qué fuerte. ¿Cómo lidias con eso? ¿Qué es lo mejor que te funciona? Hay algo que quiero decir que es, o sea, a veces el simple hecho de decir como que estate tranquila, y esto no me acuerdo dónde lo leí, o sea, las personas que sufren de este tipo de enfermedades, o sea, en ese momento, un estate tranquila no va a solucionar porque ellos lo único que quieren es estar tranquilos y relajados. O sea, créeme que ya de por sí cuando están en ese estado, quieren estar relajados, quieren estar tranquilos, no quieren tener ese sentimiento y a veces hay que saber también cómo lidiarlo, porque no es, sí, tranquila, todo va a estar bien. O sea, hay cosas que uno tiene que aprender e informarse de, porque es algo muy, muy serio, muy, muy serio. ¿Cómo lidias con estos ataques que tienes? ¿Cómo lidias con la depresión, con la ansiedad? ¿Qué es lo que mejor funciona para ti? Mira, antes de decirte cómo es mi experiencia y cómo yo lo aprendí a poder lidiar con eso, es también hacerles saber a las demás personas que no está mal, o sea, no está mal que cuando alguien esté triste siempre se suelte la palabra como que tranquila, todo va a estar bien, eso no está mal. Y en realidad sí ayuda, pero ayuda más el hecho de que estés ahí, si de repente no se puede de manera física, o le hagas saber a la persona que estás para él o para ella. Entonces, no está mal la manera en la que uno puede transmitir como que, Una ok, buena vibra. ajá, vas a estar bien, tranquila, piensa en otra cosa. No está mal. Es un poquito más en el sentido de empaticemos y, y hay que darnos cuenta de que si una persona está pasando por una situación así, no le va a ser fácil, entonces hay que tener mucha paciencia, mucho cuidado también con las cosas que se puedan decir, nunca soltar ay, de repente está exagerando, jamás, porque uno no sabe por lo que está pasando la otra persona y más en su mente, la cabecita es todo un mundo para cada persona, para cada individuo. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con las cosas que se pueden soltar y ser muy empáticos, ¿no? Ahora, bien, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo es que aprendí a lidiar con esto? En mi caso, lo que a mí me ha funcionado y también lo que en algún momento le hablaba con mi psicólogo, es que a mí me gusta cuando este tipo de situaciones pasa, y aunque suene un poco contradictorio,
Me gusta tomarme un tiempo para mí. Me gusta enfocarme en mí y decir, ok, quiero realmente encontrar qué es lo que en ese momento me puede hacer sentir mal. Y vamos al hecho también de, y esto lo he implementado desde hace no mucho, que cojo un papel y empiezo a escribir el porqué del motivo, o sea, qué ha desencadenado que yo me empiece a sentir de esta manera. Mm, Eso me ha ayudado bastante últimamente, pero más el hecho de que me tomo un tiempo para mí. Yo quiero un tiempo solo conmigo y poder enfocarme en lo que estoy pasando. No está mal sentirse triste, no está mal sentir la tristeza. En realidad he aprendido mucho a llevarlo e incluso por momentos a sentir como que encariñarme, por así decirlo, porque vamos a que me siento triste y lo voy a soltar. Si quiero llorar, voy a llorar. Si quiero gritar, voy a gritar, siempre y cuando no esté lastimando a nadie más, ¿no? Entonces, me gusta centrarme en mí, llorar todo lo que tenga que llorar, sentirme como quiera sentirme, liberarme y ya luego poder estar con las personas que yo deseo y contarles el por qué y contarles lo que hice. O sea, es como que me voy y luego vengo cuando me siento mejor. Eso es lo que a mí me funciona. Definitivamente no a cualquier otra persona le va a funcionar, todos somos completamente diferentes, todos vamos a lidiar, bueno, quienes tienen esta enfermedad de una manera diferente, pero a mí me gusta y he aprendido a tomarme esos tiempos. Me desaparezco un tiempo de todo hasta poder volver a encontrarme, porque en esos momentos uno pierde el control de quién es, el control de lo que quiere, el control de hacia dónde iba. Entonces, eso lo he aprendido con el tiempo. Me gusta bastante siempre centrarme en mí y poder sentir lo que en ese momento quiero. Qué lindo, qué lindo, qué lindo y qué lindo perderse para volverse a encontrar, ¿no? Sí. Es algo que a veces a mí como tu amigo me preocupa mucho, ¿no? Pero ahora lo entiendo mucho, mucho más y he tenido el honor de ver uno de tus papeles y me parece algo muy, 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 muy saludable que hagas eso, porque tú misma ahí siento que analizas mucho qué te hace feliz, qué te hace triste, qué te hace querer ser mejor persona y como que yo quiero, o sea, a veces como te digo, yo realmente a veces quisiera darme esos espacios de perderme completamente de todo, a veces lucho con eso, porque es bueno apagar tu celular un momento y dejar algunas, por ejemplo, lo que más nos liga a nosotros son las redes sociales. Y apagas tus datos y, no sé, sales a caminar un poco, a darte las mismas respuestas a problemas que tienes. Es algo que deberíamos hacer todos, tal vez. Siento que es algo que deberíamos hacer todos como una terapia para nosotros mismos a saber qué es lo mejor para nosotros. A veces uno cuando habla consigo mismo se da con las respuestas que otra persona no te puede haber dado, ¿no? Ujú. Sí, así es. Es de verdad muy sanador. Sí, se lo recomiendo a quien quiera hacerlo. Es muy bonito desconectarse para volver a conectarse consigo mismo en algún momento. A mí me ha ayudado bastante y esto no solo lo hago, bueno, hoy en día no solo lo hago cada vez que me siento mal, sino ya de repente cuando quiero un momento para mí y poder estar tranquila, me desconecto y ya no pasa nada, o sea, ya no tengo esa misma, ¿cómo se dice? Esas mismas ganas de querer de repente demostrar que todo va bien, cuando quizás no, cuando quizás solo quiero relajarme y ya, nada más. Claro. Entonces,
sería bueno que quien quiere intentarlo lo haga o quienes ya lo hacen también es bonito. Claro, claro. Por ahí me comentaste que estudiaste psicología 5 ciclos. ¿Por, Sí, por qué lo dejaste? es una carrera muy bonita. El ser humano es increíble. Todo lo que pasa en su cabecita es wow. Tú te guías, pero he leído muchísimos libros de psicología y varios los aplico en mi vida, la verdad. Y también, bueno, de repente esto es, eh, voy a un poquito como, ¿cómo es? Como dar un secretito, por así decirlo, de los psicólogos cuando recién empiezan a estudiar la carrera. Y es que cuando yo recién la empecé a estudiar, te enseñan a cómo ver a las personas. O sea, es como un tipo de escáner. Tu cabecita, la cabecita de quien estudia psicología, se vuelve como un escáner. Es muy increíble, te lo juro. Entonces, yo estaba en los primeros ciclos de universidad y cuando ya iba estudiando todo esto, cada vez que yo conocía a una persona sin querer, porque es obviamente sin intención alguna, mi cabecita le hacía un escáner y comenzaba como que, oh, parece que pasa esto y esto y esto y esto y aquello. Es increíble, de verdad. Obviamente no se lo dices a la otra persona porque todavía ni siquiera estás certificada, recién estás aprendiendo, aún te falta muchísimo por saber, pero es sin querer, uno empieza a hacer esas cositas. Me di cuenta que es una carrera asombrosa, es muy bonita. Yo no sé si de repente más adelante me animo a continuarla porque ahora estoy en otra carrera, pero, y mi mamá es psicóloga, entonces yo al inicio para entrar a esa carrera me guié por eso, por mi mamá, que era un gran ejemplo para mí, entonces estaba como que mi mamá estudió psicología, bueno, vamos a ver si psicología es para mí también. Con con los 5 ciclos que pasé, me di cuenta de que quizás en ese momento no era para mí. Como te digo, no sé si más adelante de repente me anime a terminarla, a concluirla, pero hasta donde llegué, hasta el 5.º ciclo, a mí me encantó bastante, solo que no, por el momento no es al rubro al que quiero ir, ¿no? Claro. Pero de ahí sí le tengo mucho respeto a esa carrera. Es muy bonita para quienes la están estudiando, que aún me he quedado con muchos contactos de ahí, con muchas amigas, amigos. Deseo que les vaya súper bien, que de repente más adelante me cuenten también sus experiencias, cómo les va, y a ver si también me animan por ahí a terminar la carrera, porque es muy bonita, en serio. Es todo un mundo. ¿Qué es lo que estás estudiando ahora? ¿Y cómo así te... Bueno, ya nos contaste que psicología no era lo tuyo, pero, Ajá. o sea, lo que estás estudiando ahora, ¿cómo así te diste cuenta como que no, esto es lo que quiero hacer? Ahora, ahora estoy estudiando administración y gerencia. Es un cambio muy grande, ¿no? De psicología a administración y gerencia. Pero, ¿por qué me cambio a administración y gerencia? Porque empecé a tener más contacto con mi papá y a mi papá le encanta, bueno, él es ingeniero electrónico, sin embargo, siempre le ha encantado todo lo que tenía que ver con gerencia. Él también ha pasado por eso. Él también ha sido gerente de ciertas empresas, entonces me compartía mucho toda la información que él tenía y eso empezó a llamarme muchísimo la atención. Y conversándolo con él me di cuenta de que en ese momento, cuando estaba en psicología, de que probablemente para mí lo que más me llamaba era administración, era gerencia. Entonces dije, creo que sí, creo que ese es mi rubro, así que a darle con todo y ya estoy a un año de terminarla. Wow. Me encanta también administración y gerencia, es muy bonita y sí me he dado cuenta que es completamente para mí. O sea, de inicio a fin está siendo para mí y Sí, me gusta. sí, sí te veo, siempre te veo, que subes historias de tus clases y todo. Es bien locaza, es bien locazo. Cuando,
cuando nos conocimos, dada la casualidad, tú estabas atravesando por una etapa de ruptura que cuando entramos poco a poco más en confianza, te pudiste abrir un poco más conmigo y puedes saber, ¿no? De algunas cosas que te marcaron, ¿no? ¿Qué experiencias tienes o cómo ahora es tu percepción tras eso? Bien, quiero empezarles diciendo a todas las personas que escuchen el podcast que en esta parte quiero que también se vean a sí mismos y si es que tienen alguna relación, también extiendan el panorama y puedan ver un poquito más el tema de su relación, de lo que involucra ser dos. Entonces, en mi caso, yo sí he pasado por diferentes situaciones que me marcaron bastante y que yo desde el inicio pude tener ese, como que ir sabiendo cómo podía ser más adelante. Sin embargo, como dicen, el amor ciega. Entonces, uno siempre tiene esa fe de que más adelante se va a mejorar la situación o que ya no va a pasar cuando viene siendo un patrón. En ese caso es mejor siempre alejarse o tener mucho cuidado, no pasar por alto situaciones que tú no las harías, que no te gustan y que sabes que no están bien. En mi caso, he pasado momentos muy bonitos, agradezco con las personas con las que he estado todo lo que me han enseñado al final, porque cada relación siempre ha sido un aprendizaje para quien soy ahora y para la relación que llevo ahora. Sin embargo, sí he pasado por momentos que no han sido buenos, que han sido tóxicos, muy tóxicos. Y eso ya cuando uno se da cuenta, agradece ya no estar ahí, ya no pasar por esas cosas. Es muy bonito tener una relación en la que tú te sientas, en la que uno se sienta libre, se sienta bien, no tenga miedos, tenga mucha seguridad de sí mismo y también de la otra persona. Saber que siempre van a haber problemas, eso sí, pero hay que saber diferenciar qué tipo de problemas son y por qué son. Si son problemas simples o si son problemas que sí tienen solución y cuando se solucionan se hace todo lo posible para que no se vuelva a repetir, eso es algo muy a favor de la relación. Sin embargo, si se soluciona con ese sentimiento muy chiquito dentro de uno mismo que dice, de repente va a pasar más adelante, ¿no? Así que bueno, ya estoy acostumbrada a esto, ya estoy acostumbrado a esto. Eso no está bien. Eso sí es una señal de que, una señal muy clara de que hay que tener mucho cuidado, hay que tomar decisiones que a veces uno en el momento no las quiere, pero ya con el tiempo se va a dar cuenta de que ha sido lo mejor. Yo, por ejemplo, mm, ¿qué clase de ejemplo te gustaría que tome? Porque tengo un montón, pero tú Justo, dime, a ver. justo te iba a decir, ¿no? Como que qué cosas te hicieron dar cuenta de que tu relación no era saludable. Porque si bien es cierto, y ayer te lo comentaba, porque te hice una comparación de las carreras con el amor, que al comienzo estás enamorado bueno, en este caso de tu relación, ¿no? Empiezas a ver, ves con los ojos del amor, lo ves todo color rosas, pero mientras más avanza el tiempo, hay cosas que ya te dejan de gustar. Y mucha gente no termina su relación por algo que dijiste, por costumbre. No, yo estoy acostumbrado a que se ponga así, ya se le va a pasar. Y es como que hay cosas de las cuales uno no debe acostumbrarse. O sea, de por sí yo creo que una relación
ya cuando entra a la fase de costumbre, tiene que replantearse realmente si es amor o es porque, bueno, ya estoy acostumbrado, ¿no? Así que, ¿cuáles fueron esas cosas que a ti te hicieron dar cuenta y ver con unos ojos más analíticos como que, oh, espera, esto no me gusta para nada, esto no es lo que yo quiero para toda mi vida? Ujú. Claro, ¿qué pasa cuando yo he estado acostumbrada ya? Es que estoy muy en mi zona de confort y creo que a muchas personas salirse de esa zona de confort da mucho miedo. Es una incertidumbre muy grande de saber qué va a pasar ahora. O sea, si me voy, si me salgo, ¿qué voy a hacer? ¿O qué va a ser de mí? ¿O qué voy a sentir? Y da mucho miedo. Eh, yo, por ejemplo, cuando ya empecé a sentir de que las cosas no iban a ir bien, y estoy generalizando, o sea, en mis relaciones en general, Ujú. es cuando ya se han tenido conductas demasiado repetitivas y lamentablemente en algunas ocasiones conductas machistas. Wow. Entonces, sí, ya llegaba el punto en el que yo decía, ya no quiero más de esto, o sea, ya no quiero seguir viviendo esto, ya no me quiero seguir sintiendo así. Una relación es para sentir mucho amor y como te dije, sí, van a haber problemas, pero problemas que se saben afrontar y que se mejoran. Sin embargo, si no se mejora y si no, o si es un problema ya muy grande, como viene a ser el abuso, la violencia física, eso ya no tiene solución, eso ya más adelante no va a mejorar, eso desde el inicio es así y va a ser así siempre. Entonces, es mejor que uno siempre tome decisión por sí, poniéndose primero a sí mismo. Si quieres seguir en esa relación, no te sientes feliz. Entonces, ¿por qué seguir ahí? Si es tu zona de confort, aprender que lo que te hace mal no va a ser tu zona de confort toda la vida y no te va a hacer feliz en ningún momento. De hecho, que yo sí he tenido momentos muy felices en mis relaciones, pero cuando pasaba esto, era más, o sea, era más el sentimiento de me siento mal, estoy triste, no quiero esto, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo me siento? O sea, no tenía respuesta, no sabía qué hacer, me daba mucho miedo el, si termina ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Cómo voy a estar? De hecho, que voy a estar súper triste, ¿no? Porque uno cuando termina una relación está devastado. Pero ahora que estoy en una completamente diferente, me doy cuenta de que de verdad todo lo que había pasado no era para mí. Yo con las personas que estuve siempre creí que en ese momento, ¿no? Con la persona con la que estaba, era mi persona y con esa persona me iba a quedar siempre y me iba a casar y era todo un cuento de hadas. Pero cuando pasaba este tipo de situaciones, yo sí decía, no quiero, o sea, ya no quiero más de esto, no me gusta sentirme así y sé que no lo merezco porque no soy una mala persona, no hago daño, cometo errores sí también, pero no atento contra la salud física ni mental de la otra persona. Entonces, eso es lo que no es justo, que conmigo sí atenten mientras yo no lo hago. Entonces, sí preferí como que dije, no, o sea, esto no es para mí y es lo mejor y ahorita voy a llorar todo lo que tenga que llorar, todo el tiempo que necesite llorar, superar, cerrar etapas, cerrar historias, pero de verdad que ha sido un aprendizaje muy, no sé si tenía que haber pasado por ese tipo de situaciones, pero al final me da la conclusión de que quizás sí, porque ahora la relación que llevo es muy tranquila, es muy linda. Si es que hay algún tipo de problema, se soluciona de la manera más pacífica, con mucho respeto siempre. La comunicación es clave.
para ti y para la otra persona también. Siempre hay que saber distinguir entre lo bueno y lo malo y los límites. Uno tiene que ponerse límites. La relación también debe tener límites. Entonces, si no se sobrepasan, si se tiene mucho cuidado del uno con el otro, me parece que está bien, ¿no? Pero en mi caso sí, pues, ha sido muy difícil, he pasado por relaciones que al final me han dado más aprendizaje que otra cosa. Así que estoy agradecida. Yo no sé si esto lo va a escuchar algún ex, no estoy hablando mal de nadie, solo generalizo. Igual a todos, yo digo todos como si fueran un montón, 20, sí. sí, pero no, no. Pero bueno, estoy generalizando, así que igual solo quiero decir como que la madurez, ¿no? La madurez nos llegó también, yo espero que ellos ahora sean mejores personas, que si tienen una relación la estén llevando súper bien, que ya no cometan los errores que pudimos haber cometido nosotros en la relación. Y que nada, que les vaya súper bien. A mí me va súper bien ahora. Así que, bueno, es cosa también de aprender a madurar. Sí, justo una de las cosas que dices, ¿no? Y quiero comenzar con el hecho de superar. Por ejemplo, cuando esa vez que cuando nos conocimos y empezamos a conversar, yo te dije que en mis relaciones yo he sido el malo de la película. Yo he sido, sí. Y esto siempre, y esto lo he dicho en el podcast anterior y también en otro podcast, o sea, yo no he sido como que la mejor persona. Hay algo que cuando yo empecé a tomar un poco de conciencia, o realmente cuando empecé a darme cuenta de que todo lo que había hecho era caca, me culpaba mucho, me echaba mucho la culpa y decía que yo merecía lo peor, yo merecía esto, yo merecía lo otro. Y probablemente sí, en el momento, o el Juan Marcos que hizo eso, probablemente sí, pero también lo que hice fue aprender a perdonarme y mis errores de ayer no me hacen la persona que soy ahora, pero también me hacen dar cuenta de que no tengo que volver a hacer lo mismo, porque hay cosas que lastiman y hay patrones que uno, si no los corta o si no te los hacen ver, y yo por eso agradezco mucho a mi entorno, que siempre que yo hacía algo o decía algo como que, oye, ¿qué tienes? Así, siempre era, ¿estás bien? Oye, piensa bien lo que has dicho, y es como que me tomaba esos 5 minutos para decir como que, ok, sí, hay cosas en las que estoy fallando y eso de tu parte me parece muy lindo de que sí, o sea, tal vez en el momento de la relación hay cosas malas, pero siempre al final yo siempre digo, no, me quedo con lo bueno y voy a seguir avanzando en ser mejor persona. Y algo que siempre a mí me han recalcado y siempre que les digo a mis amigas, no, o sea, usted, perdonen, superen, pero no sean, bueno, yo uso la palabra estúpidas, ¿no? Pero no quiero ser tan, no quiero, sí, no quiero ser tan fuerte, pero digo, no seas tonta y no vuelvas. O sea, está bien, te perdono, te acepto a la nueva persona que eres, pero yo entiendo que ahora quiero estar en una nueva etapa, conocer nuevas personas, porque a veces tienes ese miedo. Yo realmente pensé que desde mi última relación no iba a tener a nadie, no iba a conocer a nadie, y pucha, he conocido un montón de gente. Yo pensaba que el mundo se me iba a caer y ahí iba a quedar, pero de ahí como que empecé a ver y dije, no, hay un mundo por conocer. Y a veces es como que cuando no quieres dejar esa dependencia de que, pucha, si salgo, no, perdón, si no salgo de esto, eh, discúlpame, si salgo de esto, nadie me va a querer, nadie me va a dar, nadie me va a ver con los ojos que mi ex me mira o mi enamorado me mira. Y es como que es un pensamiento un poco feo. La dependencia es un tema muy delicado también, pienso. Yo estuve mucho tiempo con dependencia y me costó salir me costó y ahora me doy cuenta de que sí, hay un mundo por delante.
hay un mundo por delante y siento que es importantísimo perdonar, perdonarse a sí mismo, así tal vez los que nos estén escuchando, pucha, digan, o sea, tal vez han estado en el papel de la persona que ha sufrido más, ¿no? Porque siempre hay algo es verdad, ¿no? Si siempre en una relación tóxica siempre hay uno que sufre más. O sea, de una u otra manera los dos sufren, pero siempre hay uno que se lleva la peor parte. Y cuán importante es, ok, te perdono, ya no va a volver a ser lo mismo de antes, pero no te preocupes, voy a superar esta etapa y ahí es a la pregunta que quiero llegar. ¿Cómo fue ese proceso post relación cuando realmente tomaste tu mochila y dijiste, no, acá no es, y abriste la puerta y te fuiste? ¿Sabes qué es lo bonito? Que en mi caso yo siempre he llegado a perdonar sin que la otra persona me haya pedido perdón. Yo en la relación que me he equivocado, en la relación que he lastimado, después de haberla terminado, obviamente después de un tiempo, ya cuando uno analiza y se da cuenta de que quien cometió más errores fue uno mismo que la otra persona. En mi caso, cuando yo me di cuenta de eso, le escribí con quien había tenido esa relación y le pedí perdón. Le dije, mira, discúlpame, ha pasado el tiempo, no te hablo con intención de regresar o no te hablo con una intención que va más allá de que tú sepas que me siento arrepentida y que ya no sigo siendo esa misma persona, que me disculpes por cómo actué en ese momento, si te lastimé, y nada, siempre deseando lo mejor, ¿no? Entonces, cuando yo he perdonado sin que me hayan pedido perdón, ha sido muy sanador. Me ayuda bastante a poder cerrar bien las etapas. Pasa que, por ejemplo, en una relación que terminó muchísimas veces, ya ni sé cuántas, cada vez que esta relación terminaba, eh, no solo yo era como que la mala de la película de los dos. O sea, para la otra persona yo era la mala de la película, ¿no? Pero no quedaba ahí, sino que iba más allá y empezaba a ver como burlas públicas, Wow. historias que eran indirectas, muy directas, que al final sí me lastimaban bastante. Me chocó muchísimo intentar tener la respuesta de cómo es que yo llevé una relación y supuestamente había mucho amor de por medio y que, ok, terminó por el motivo que había terminado. Sin embargo, después de eso, la otra persona viene a hacer como todo un circo, hacer como todo un show, a querer dejarme mal públicamente de muchas maneras. Entonces, fue muy difícil para esa relación, fue muy doloroso también. Yo sentía que a lo mejor me lo merecía, pese a que las cosas que esa persona decía no eran ciertas, pero ya es tan repetitivo y ya no solo es para una persona, sino que otras personas comienzan a tener como que ese, esa idea sobre ti, pese a que no te conocen, pero basta que una persona inicie a decir algo sobre ti que no es cierto para que otra persona y luego otra persona y luego más personas creen que sí lo es. Entonces me chocó bastante. Todo eso fue muy doloroso, fue muy triste, pero al final yo dije, bueno, o sea, yo sé quién soy, las personas que están conmigo, mi entorno lo sabe, mi familia lo sabe. Y si algún desconocido no lo sabe, pero va a querer saberlo por sí mismo, va a tener la intención de conocerme, pese a lo que pudo haber escuchado, lo que le pudieron haber dicho. Por eso siempre es mejor conocer a las personas por uno mismo que dejarse guiar por comentarios ajenos. Ya si tú conoces a esa persona y te das cuenta que lo que dicen
si se ve que es cierto, entonces ya bueno, tú ya empiezas a tener tu propio concepto de esa persona, pero nunca hay que dejarse guiar. Entonces, después de que yo entendí eso, dije, ok, eso no me va a afectar más, yo estoy tranquila, yo ya perdoné y, y me basta. O sea, también me disculpé y es más que suficiente. ¿Qué más se puede hacer? Ya no hay nada más por hacer más que centrarse en volver a estar bien, porque sí, pues una ruptura siempre va a ser complicado, ¿no? Sea como haya terminado, siempre va a ser difícil, siempre va a haber una persona que va a pasarla peor que otra, peor que la otra. Y es completamente normal. En mi caso, la pasé mal por mucho tiempo. Más como te digo en el tema de que esto no solo terminó cuando terminó la relación, sino todo lo que vino después y todo lo que se desencadenó. Y era como que una bola de nieve que se iba haciendo más grande y que iba solo contra mí. Hasta que aprendí a no darle importancia a ese tipo de cosas. Sí me abría que había sido una persona que yo quise bastante en algún momento, pero, ¿qué se puede hacer? O sea, uno no tiene malicia en el corazón, uno no tiene como que esa misma forma de responder, porque ya no vale responder. ¿Por qué tendrías que responder si ya contigo y con quienes tienes, con tus personas, te basta y te sobra? ¿Para qué querer tener la aceptación de alguien que claramente ya no quiere estar bien contigo, ni con otras personas que, bueno, si se van a quedar con ese primer concepto y no te van a querer conocer, ¿para qué también valdría la pena tenerlas en tu vida o querer tenerlas en tu vida? Así que aprendí bastante. De todas mis relaciones aprendí muchísimo. Felizmente estoy tranquila. Ahora todas mis relaciones forjaron quién soy, formaron a la persona que soy ahora y me siento feliz, me siento muy feliz conmigo misma, muy orgullosa. Quiero seguir diciendo que estoy agradecida con quienes estuvieron conmigo y nada, pues es parte de aprender. Ahora todos ya somos más grandes, con otras experiencias también aparte. Entonces vale mucho eso. Sí, cuán importante es soltar, ¿no? Ujú. Soltar y avanzar y ver con optimismo tal vez, ¿no? O sea, de una u otra manera, todo lo que me has contado desde que inició el podcast forman la persona que eres ahora, desde tus experiencias de infancia, tu familia, tus relaciones tanto amorosas como con amigos, forman la persona que eres ahora. Y, y siempre eso es bueno, verse. Y sí, tal vez no tuve experiencias no tan gratas que me lastimaron, pero como dice el dicho, no lo que no mata te hace más fuerte. Así que estás parada con muchas ganas de vivir. Sí, me va muy bien, estoy tranquila, aprendí a perdonar, aprendí como tú a perdonarme también. Si he cometido errores, quedaron en el pasado y no se van a volver a cometer o se va a hacer todo lo posible para que no se vuelvan a cometer, ¿no? Así que nada, ese es mi consejo para las personas que bueno, pueden estar atravesando una ruptura, tranquilos, va a pasar y todo pasa por algo al final. No, uno siempre se centra en que esa es mi persona, esa debe ser mi persona y esa va a seguir siendo mi persona por mucho tiempo, no me quiero alejar, no quiero... Gente, hay un montón de personas en el mundo, hay muchos países por conocer, Sí, muchas cosas por conocer, por hacer, por ver, por... Entonces, no se martiricen con un amor que no es para ustedes.
hay mucho amor en el mundo de diferentes personas que lo pueden obtener. No se cierren con uno que claramente se ve que no es. Ahí no es. Así como dicen en Twitter, ahí no es. Exacto, Eso. exacto. Sí, bueno, Luis, estamos entrando a la parte final del podcast. Muy agradecido. Te voy a hacer un par de preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta te puedes extender todo lo que quieras. Ok. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has recibido? El peor consejo, a nadie le gustan las personas tristes, así que no lo muestres. Wow. ¿Y el mejor consejo que has recibido? Vive el día a día como si supieras que al terminarlo ya no vas a estar aquí. ¿Cuánto ha influido ese consejo en ti? Muchísimo. Yo ahora, con la edad que tengo, intento siempre en todos mis días demostrarle a todas las personas que tengo en mi entorno que las quiero, decírselos, hacérselos saber, disfrutar mi día como para mí, para las personas que también están a mi alrededor. Me gusta no solo pasar el día, así no tengan ningún plan, no importa. Si yo quiero ver una película, la voy a ver como si estuviera en el cine. Me voy a relajar, me voy a divertir, voy a preparar esto, voy a preparar lo otro, la voy a pasar súper bien, así sea sola, pero la voy a pasar súper bien. Eso es lo que me gusta. Wow. ¿Quién o quiénes son tus mayores ejemplos a seguir? Mis padres lo son absolutamente todo. Me han enseñado todo lo que soy, me han dado todo lo que tengo y más allá de lo material, me dieron muchísimo aprendizaje, ya sea por la parte buena como la parte no tan buena, en el sentido de las cosas con las que no me he quedado, por ejemplo, con lo que habíamos conversado de las actuaciones que no iban. Eso es un aprendizaje no muy bueno, pero me ha servido porque yo sé que más adelante, cuando yo forme mi propia familia y cuando yo tenga mis hijos, es algo que no voy a querer replicar y que voy a evitar. Entonces, eso es un aprendizaje. Wow. ¿Qué es lo que más te motiva en la vida? Lo que más me motiva es saber que voy a ser feliz y voy a estar feliz. Entonces, me gusta ir por ese camino, intentar serlo, intentar ser tranquila y saber que en algún momento lo voy a lograr. Así que, sí. De... ¿Cuál es el libro, película, serie, documental, podcast, manga, anime, cómic que has leído, que has visto y que sientes que todo el mundo debería ver? Puede ser una de cada uno, si gustas. Mira, he leído un libro en la plataforma de Wattpad. Ya. Yo con los libros físicos me he dado cuenta que no soy muy buena, no son para mí, pero los libros virtuales sí me fascinan, los disfruto más. Así que este libro que leí en Wattpad me marcó muchísimo. Era sobre una historia de amor y se llama Para Siempre de M.P. García. Lo leí 2 veces, es muy largo, pero qué hermoso libro, te lo juro. Luego me habías dicho de película. Película, serie, documental. Mm, bueno, películas y series, lo malo es que eso sí, con los nombres no soy muy buena, la verdad. Pero una película puede ser la de... Se me olvidó el nombre. ¿De qué trata? Yo veo full películas, a ver si te puedo ayudar. Es de una familia que va de vacaciones, están disfrutando de lo más normal de la vida y les sucede una tragedia de un tsunami. Ah, no, no la saco. Ay, espérate. ¿Algún actor conocido? ¿Algún actor? Me gusta Liam Neeson. No, o sea, de la película. Ah,
No me acuerdo los nombres de los actores. No, no me Serie- acuerdo los nombres, pero ah, es muy buena la película. ¿Alguna serie que recomiendes? De series, no sé mucho de ver series tampoco. Ok, ok. Y bueno, entrando a la última pregunta, si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes a lo largo de toda tu vida, que siempre tienes presente, ¿cuáles serían? El primero, no emitir ninguna crítica sobre la vida de los demás, porque al final yo no sé lo que cada uno atraviesa más allá de lo que muestra. Entonces, se debe tener mucho cuidado con eso no te compete, en mi caso, eso no me compete. Si alguien quiere algún tipo de consejo de mi parte, me lo va a decir. Si no me lo dice, no lo quiere, entonces yo no tengo por qué dar. Otro eh, sería en cuanto a las relaciones en general, relaciones de amistad, relaciones familiares, amorosas. Todas las personas cometen errores y, no, y nadie va a actuar a como yo actuaría. Entonces, se debe ser más solidario en el sentido de si una persona cometió un error y está pidiendo disculpa, disculparlo, porque al final tú también cometes errores y los vas a cometer más adelante, entonces también vas a querer ser perdonado. En este caso, el aprendizaje sería a la par, como que mm, dar y recibir lo que tú quieres, ¿no? O lo que a ti te gustaría. No sé si esa sería la frase perfecta para el aprendizaje, pero bueno, ese vendría a ser el segundo. Y el tercero es de que todo va más allá de la apariencia. Siempre se tiene que ver más allá de lo que una persona pueda mostrar como pantalla. Porque uno en las redes o uno cuando se va a presentar o cuando está en un entorno va a querer demostrar lo mejor de sí mismo y de repente muchas veces hasta presumirlo, pero no debe ser solo así, o sea, también considero que se debe conocer más allá de las personas y valorarlas, aprender a valorar a cada persona, porque cada persona vale, tiene su valor, así que esos serían los tres aprendizajes. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos en este hermoso podcast toda tu sabiduría, todos tus aprendizajes. Si necesitan algún consejo fitness, escriben a Liz, la pueden encontrar en Instagram, en la descripción la voy a poner. Muchas gracias por tu tiempo, Liz. Gracias a ti, Juanma. De verdad estoy muy feliz de que me hayas considerado para tu podcast. Yo tengo un montón de historias que sí, pues, me tienen ahora aquí con 22 años de aprendizajes y estoy agradecida de que me has dado la oportunidad de poder mencionar un poco de todas esas experiencias. Me ha gustado bastante. Yo escucho tus podcasts, me encantan. Hasta ahorita todos los invitados que has tenido han sido súper chéveres y siempre cada persona te va a dejar algo bueno. Eso hay que verlo de esa manera. Y nada, muchas gracias más bien a ti por haberme considerado ahora. Toda mi familia va a ver esto, mis amigos también, así que eh, los quiero mucho a todos y a quien esté escuchando el audio sin tener algún vínculo conmigo, igual deseo que se encuentre bien, que sea feliz y que trabaje en sí mismo siempre, porque eso es lo que vale en esta vida. Así que muchas gracias a ti, Juan. No, De verdad, gracias a ti por contestarme esa historia en Instagram, si no, no estaríamos acá. ¿verdad? También es una buena historia por contar. Sí, sí, una muy cómica historia. Sí, pero ya lo dejamos para otro episodio. Cuídense. Gracias. A la mana, qué rico episodio.